Bien, vamos a continuar, muchachos, ¿ya? La circulación sanguínea en nuestro cuerpo va a ser de dos tipos, mayor y menor. La circulación menor es llamada pulmonar porque inicia aquí, ¿no? En este caso, te dije hace un momento de que la sangre, ¿cómo circula? De los tejidos, la sangre llega al corazón por medio de la aurícula derecha, ¿ok? Luego baja al ventrículo derecho, ¿ya? Y luego la sangre va a subir por medio de la arteria pulmonar y va a dirigirse a los pulmones para que se pueda oxigenar. De allí, esa sangre rica en oxígeno va a retornar al corazón por medio de la arteria pulmonar al aurícula, a la aurícula izquierda. De ahí baja al ventrículo izquierdo y luego sale nuevamente por la arteria aorta, la cual se va a ramificar y va a llevar sangre a la parte superior del cuerpo y a la parte inferior del cuerpo. Si a mí me preguntan, ¿dónde empieza la circulación menor o pulmonar? Entonces yo digo así, ¿no es cierto? Si la sangre que llegó a la aurícula bajó al ventrículo derecho y de ahí se fue al pulmón, ¿no? Por medio de la arteria pulmonar, entonces del pulmón va a regresar al corazón, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, del ventrículo derecho está saliendo sangre de tipo hipoxigenada, ¿no es cierto? Se va al pulmón para oxigenarse y regresa hacia la aurícula izquierda, ¿ya? Entonces, ahí ya terminó la circulación menor. La circulación menor empieza en el ventrículo derecho, va al pulmón, regresa y termina en la aurícula izquierda. ¿Por qué? Porque después la sangre va a bajar al ventrículo izquierdo y va a ir por medio de la aorta a todo el cuerpo y luego va a regresar a desembocar en la aurícula derecha. Quiere decir que la circulación mayor empieza en el ventrículo izquierdo, va por todo el cuerpo y regresa a la aurícula derecha. La circulación mayor se llama circulación aórtica. Empieza en el ventrículo izquierdo y termina en la aurícula derecha. En cambio, la circulación menor o pulmonar empieza en el ventrículo derecho y termina en la aurícula izquierda. ¿Ya? Nuestra circulación va a ser cerrada, doble y va a ser también completa. Nosotros tenemos un sistema conocido como el sistema nodal o el sistema de automatismo cardíaco, mediante el cual el corazón bombea sangre, ¿no? Es estimulado, es excitado eléctricamente para que bombee sangre a todo el cuerpo. Hay una serie de fibras musculares cardíacas especializadas en la generación y propagación de impulsos eléctricos, ¿no? Los cuales van a excitar al miocardio, que es el músculo del corazón. Este conjunto de fibras está distribuido a lo largo de todo el corazón y lo tenemos acá. Justo en la desembocadura de la vena cava superior hay un grupo de fibras que se llama el nódulo sinusal. Luego más abajo, ¿no? Más abajo vemos otro grupo de fibras que se llama el nódulo aurículo-ventricular o atrioventricular. Entre estos dos nódulos hay unas fibras, ¿no? Que se llaman los haces internodales. Luego de este nódulo aurículo-ventricular sale una fibra que llega a la zona de acá del centro, ¿ya? ¿Ok? Que se llama el haz de His o el fascículo de His. Este haz de His tiene dos ramas, la rama izquierda y la rama derecha del haz de His, ¿de acuerdo? Estas ramas se ramifican hacia los ventrículos, ¿no? Hacia el ventrículo de izquierdo y hacia el ventrículo derecho, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los componentes del sistema nodal? Número 1, el nódulo sinusal. Número 2,
el nódulo aurículo-ventricular. Y entre los dos nódulos, los haces internodales. Número 3, el haz de His. Número 4, la rama derecha e izquierda del haz de His, que se llama fascículo de His. Y número 5, los o las fibras de Purkinje. El impulso eléctrico que viene del sistema nervioso vegetativo, ¿ya? Simpático, parasimpático, llega acá al nódulo sinusal, ¿ya? Y va a generar un estímulo eléctrico, ¿ya? Este de aquí, que va a mandarlo al siguiente nódulo. O sea, en el nódulo sinusal, ¿no? Se genera un estímulo eléctrico que está regulado por el sistema nervioso vegetativo. Entonces, el impulso eléctrico llega acá y pasa acá, mira, a través de los haces internodales. Llega al segundo componente que es, o al tercer componente que es el nódulo aurículo-ventricular. Este nódulo aurículo-ventricular, conocido como el segundo marcapaso, porque el primer marcapaso es este, el nódulo sinusal, este nódulo aurículo-ventricular retrasa ligeramente el impulso eléctrico, permitiendo que se contraigan primero las aurículas, ¿ya? Y luego los ventrículos. Quiere decir que cuando el impulso eléctrico viaja del nódulo sinusal al nódulo aurículo-ventricular, o del primero al segundo nódulo, entonces el impulso eléctrico viaja de acá a acá. ¿Qué pasa con las aurículas? Se contraen. Entonces la sangre que está en las aurículas baja a los ventrículos. ¿De acuerdo? Para eso son estos dos nódulos, ¿no? Para eso el impulso eléctrico viaja del primer nódulo al segundo nódulo. El primer nódulo se llama primer marcapaso o nódulo sinusal y el segundo nódulo se llama segundo marcapaso o nódulo aurículo-ventricular. Luego el impulso eléctrico va hacia el haz de His y comienza a pasar por la rama derecha y la rama izquierda. Y llega el impulso eléctrico a las fibras de Purkinje, que recorren todo el músculo de los ventrículos. Entonces, cuando recorre el impulso eléctrico los músculos de los ventrículos se contraen. Y la sangre sale eyectada de los ventrículos hacia las arterias, aorta y pulmonar. ¿De acuerdo? De esa manera, la sangre va a ser expulsada del corazón, ¿no? Gracias a esa estimulación eléctrica que llega hasta acá. ¿Ok? Entonces, las fibras de Purkinje, que son las últimas, transmiten los impulsos eléctricos a las fibras musculares de los ventrículos para su contracción. ¿Ok? Todo eso es el sistema nodal. Si esto falla, puede ocurrir un paro cardíaco, ¿no? Por eso que algunas personas les ponen su marcapaso artificial, ¿no? Para evitar este tipo de problemas. ¿Ya? ¿Listo? Está claro, ¿no? Ok. Luego tenemos el ciclo cardíaco y los ruidos cardíacos. El ciclo cardíaco es un conjunto de fenómenos mecánicos, acústicos, que permiten pues que el corazón bombee sangre y que esa sangre retorne al corazón. El ciclo cardíaco va a demorar en total aproximadamente unos 0,9 segundos, ¿ya? Porque tiene dos grandes etapas: la etapa de sístole o contracción y la etapa de diástole o relajación. La etapa de sístole o contracción comprende dos fases. Escucha, la contracción isovolumétrica y la eyección. Esas dos fases están dentro de la sístole, ¿ya? O contracción del corazón. Luego viene la fase de relajación isovolumétrica y por último la fase de llenado. Estas dos últimas fases, ¿no?, comprenden la diástole. Entonces el corazón está constantemente haciendo sístole, diástole, sístole, diástole, sístole, diástole. Vamos a ver acá que tenemos 4 corazones, porque son 4 fases importantes. En la etapa de aquí, de la contracción isovolumétrica, ¿ya?, hay un volumen de sangre en las aurículas y en los ventrículos, ¿de acuerdo? Aquí esta fase se caracteriza porque todas las válvulas
sigmoideas, las válvulas aurículo-ventriculares, ¿no? Bicúspide, tricúspide, todas las válvulas del corazón están cerradas. La presión de sangre dentro de los ventrículos es mayor que la presión de sangre en las aurículas. Ese es un dato importante. ¿Qué más sucede? El volumen de sangre en cada ventrículo equivale a 120 mililitros. 120 mililitros, ¿ya? Entonces, acá no entra ni sale sangre del corazón. Pero hay un momento en donde ya las válvulas semilunares de la arteria aorta y pulmonar ya no resisten porque la presión de la sangre dentro de los ventrículos es muy alta. Entonces, las válvulas semilunares se abren, ¿no? Y la sangre sale eyectada por las arterias aorta y pulmonar. ¿De dónde sale, profe? De los ventrículos. Entonces ya estaríamos entrando a la fase de ¿qué? De eyección. ¿De acuerdo? Fase de eyección. Esta fase de eyección dura 0,2 segundos y la fase de contracción isovolumétrica dura 0,1 segundo nada más. En la fase de eyección, ¿ya? El volumen de sangre que va a ser expulsado de los ventrículos equivale a 70 mililitros. O sea, tú vas a expulsar 70 mililitros de sangre de cada ventrículo por cada contracción. ¿Sabes cómo se llama eso? Se llama volumen sistólico. El volumen sistólico es 70 mililitros por contracción. Es el volumen de sangre que tú y yo expulsamos de nuestros ventrículos, ¿no? En la fase de eyección, ¿de acuerdo? ¿Ya? En cada contracción. Entonces, profe, para que se dé la fase de eyección, ¿qué se tienen que abrir? Las válvulas semilunares, ¿de acuerdo? Entonces, profesor, la presión de sangre en los ventrículos tiene que ser mayor que la presión de sangre en las arterias. Exacto. La presión ventricular es mayor que la presión arterial. Luego viene la etapa de relajación isovolumétrica. ¿Por qué? Porque de aquí, en la etapa de eyección, la sangre ha salido de la arteria aorta y se está yendo a todo el cuerpo. La sangre que salió de la arteria pulmonar ya se fue al pulmón. Y esa sangre está retornando. Entonces, la sangre que se fue al pulmón ya está retornando ya a la aurícula izquierda por medio de las venas pulmonares. La sangre que se fue por la arteria aorta ya está regresando por las venas, cava, superior, inferior, hasta la aurícula derecha. Ya está regresando ya. Entonces entramos en la fase de relajación isovolumétrica. Si acá expulsaste 70 mililitros y tenía 120 acá, ¿cuánto te quedaría acá? Me quedaría, profesor, 50 mililitros en cada ventrículo. Entonces, en la etapa de relajación isovolumétrica, vas a tener un volumen de sangre en cada ventrículo de 50 mililitros. Se van a cerrar las válvulas semilunares porque las habías abierto en la etapa de eyección. Si las abres en la etapa de eyección, se cierran en la siguiente etapa, en la etapa de relajación isovolumétrica. Al cerrarse, se escucha un ruido que se le llama el segundo ruido cardíaco. Profe, ¿por qué? ¿El primer ruido dónde fue? Acá, en la etapa de contracción isovolumétrica. Ahorita te lo explico, ¿ya? Entonces, el volumen de sangre almacenado en cada ventrículo en esta etapa es 50 mililitros, ¿ya? Se cerraron las válvulas, ¿no? Semilunares. Profe, ¿y las otras válvulas, las aurículo-ventriculares, también siguen cerradas? También siguen cerradas. ¿Cuánto dura esta etapa, profe, esta fase? 0,1 segundo, igual que esta. Entonces ahora la sangre comienza a ejercer una presión grande en las aurículas, porque las aurículas están llenando ya mucho de sangre. Entonces viene la siguiente etapa, la etapa de llenado, ¿ya? En la etapa de llenado, la presión de sangre en las aurículas es mayor que la de los ventrículos. La sangre baja de las aurículas a los ventrículos. ¿Por qué? Porque en esta fase se abren las válvulas aurículo-ventriculares, o sea, la tricúspide y la bicúspide.
y la sangre baja a llenar los ventrículos de sangre. ¿Ok? Ah, entonces primero se da un llenado rápido y luego un llenado lento. Así es, en esta etapa. ¿Ok? Y una vez que se llenaron los ventrículos de sangre, las válvulas auriculoventriculares se cierran. ¡Pum! Y se escucha un ruido. ¿Ya? Pero ese cierre, ¿ya? De las válvulas auriculoventriculares se va a dar acá, en la etapa de contracción isovolumétrica. Se escucha ese ruido porque se cierran las válvulas auriculoventriculares, ¿no? Y eso se le llama el primer ruido cardíaco, ¿ok? Entonces, otra vez empieza el ciclo y de nuevo, ¿no? Profe, entonces, ¿en qué fase se escucha el primer ruido y en qué fase se escucha el segundo ruido? El primer ruido se va a escuchar en la fase de contracción isovolumétrica y el segundo ruido se va a escuchar en la fase de relajación isovolumétrica. Profe, ¿y en qué fase todas las válvulas están cerradas? Las válvulas están cerradas todas en la fase de contracción isovolumétrica y relajación. ¿Y en qué fase las válvulas auriculoventriculares se abren? Acá, en la fase de llenado. ¿Y en qué fase se abren las válvulas semilunares? En la fase de eyección. ¿Ok? No olvides eso, por favor. Profesor, ¿qué es la frecuencia cardíaca? La frecuencia cardíaca es el número de latidos por minuto que nosotros tenemos, ¿no? Podemos estar en estado de reposo y podemos tener de repente entre 60 a 80 latidos por minuto. Eso es Profesor, normal. Sí, dime. ¿podría volver a repetir la última parte del cierre de las válvulas? Después de eso había hecho la última parte. Ya, mira, cuando tú estás en la etapa de relajación isovolumétrica, ¿ya? Las válvulas auriculoventriculares, tricúspide y bicúspide, están cerradas. Entonces, acá la sangre en las aurículas ya llegó hace rato. Entonces, quieren bajar, la sangre quiere bajar a los ventrículos para llenarlo. Entonces, ¿qué pasa? Es tanta la presión de sangre en las aurículas comparado con la de los ventrículos que las válvulas auriculoventriculares se van ¿a qué? A abrir, ¿no es cierto? Pero no se abren en la etapa de relajación isovolumétrica, se abren acá, en la siguiente etapa, que es la etapa de llenado. Entonces, ahí se abren las válvulas auriculoventriculares y la sangre baja de las aurículas a los ventrículos. ¿De acuerdo? ¿Ya? Cuando se llenan los ventrículos de sangre, ¿no? En la etapa de llenado, obviamente, que dura 0,5 segundos, después que se han llenado los ventrículos de sangre, estas válvulas que se habían abierto acá en esta etapa de llenado, se cierran, pero acá, en la etapa de contracción isovolumétrica. ¿Me dejo entender? Ahí se cierran. Y ahí se escucha el primer ruido cardíaco. El primer ruido cardíaco, ¿cuándo se escucha? Cuando se cierran las válvulas auriculoventriculares. ¿Ok? ¿Me entendiste? Sí, profesor, muchas gracias. Ok. La frecuencia cardíaca viene a ser el número de latidos por minuto. ¿De acuerdo? Te decía que estamos en un rango normal cuando tenemos entre 60 a 80 latidos por minuto en estado de reposo, ¿no? Cuando se dan más de 100 latidos por minuto, a eso se le llama taquicardia. Cuando se dan menos de 40 latidos por minuto, a eso se le llama bradicardia. Bradicardia, ¿de acuerdo? Ahora, nosotros podemos tener una cantidad elevada de latidos por minuto si es que estamos haciendo ejercicio, obviamente, ¿no? Ahora, la presión arterial viene a ser la fuerza ejercida por la sangre sobre las paredes de las arterias y su valor puede variar con las fases del ciclo cardíaco. Su valor más alto coincide con la fase de eyección. Ya ese valor se le llama presión sistólica. Después de la eyección, la sangre fluye hacia las arterias más pequeñas y la presión arterial cae hasta su valor mínimo, que se llama presión diastólica. ¿Ok? Por ejemplo, a nivel de la arteria aorta, la presión arterial está entre 120 milímetros de mercurio sobre 80, ¿no? Presión sistólica y diastólica. Y en la arteria pulmonar baja de 12 a 8, ¿no es cierto? ¿Ya? Esos son valores referenciales nada más, ¿ya?
Profe, ¿y qué es el pulso arterial? Es la distensión de la pared elástica de las arterias. Vamos a ver ahorita los vasos. Las arterias tienen una pared elástica formada por tejido conectivo, ¿ya? La distensión de la pared elástica de las arterias es el pulso arterial, que se transmite en forma de ondas, 70 veces por minuto. Coincide casi con la frecuencia cardíaca. Y se puede palpar en las arterias radial, en las arterias femoral, y su valor debe coincidir con la frecuencia cardíaca. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Listo? Bien. Justamente estos son los vasos sanguíneos, ¿ya? Los vasos sanguíneos que nosotros tenemos son tres: las venas, las arterias y los capilares. De estos tres, las arterias y venas van a tener tres capas y el capilar solamente una capa. ¿Cuál es la única capa que tiene el capilar? Es la capa íntima o la túnica íntima. O sea, la túnica íntima está formada por tejido epitelial simple plano, que se llama endotelio. En cambio, la arteria y vena, las dos tienen tres capas. La capa interna se llama túnica íntima o túnica interna, la capa media se llama túnica media y la capa externa es en este caso, la túnica externa, que está formada por tejido conectivo, ¿ya? La túnica interna mayormente está formada por endotelio, ¿no? O sea, tejido epitelial simple plano. La túnica media está formada por tejido muscular, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y la túnica externa está formada por tejido conectivo. En la arteria, y en la vena vamos a tener endotelio, igual que en el capilar, ¿de acuerdo? Pero en el caso de la túnica media, en la arteria, como ves acá, es gruesa. En cambio, la túnica media en la vena es más delgada, ¿de acuerdo? Y el capilar no tiene túnica media, ¿ya? La túnica externa en la vena, va a ser gruesa. Y en la arteria, la túnica externa va a ser delgada. Y en el capilar no hay túnica externa. Ahora, esa capacidad que tiene la arteria de tener una túnica media gruesa hace que su calibre sea angosto. Es decir, su huequito, que se llama lumen, va a ser angosto. Entonces, adentro, la sangre va a circular a mayor velocidad porque va a ejercer mayor presión. La presión de sangre dentro de la arteria es alta, pero en la vena es al revés. Como la vena tiene una túnica media delgada, ¿de acuerdo? Su lumen o su huequito es más ancho. Entonces la sangre va a circular a menor velocidad, su movimiento va a ser lento, ¿ya? Y va a ejercer menor presión. Esa es la diferencia, ¿de acuerdo? ¿Ya? En el caso del capilar, el capilar tiene un lumen, ¿no? Que se adapta al tamaño de la vena y la arteria. Cuando una arteria se ramifica, su huequito o su lumen se hace más angosto y se conecta con un capilar. Y en el otro lado del capilar, el capilar se conecta con una vénula que tiene un huequito o lumen angosto. Y esa vénula se va agrandando y se transforma en vena. De esa manera, las arterias y venas se comunican por medio de los capilares. O sea, el capilar, ¿qué función va a tener? El capilar va a tener la función de conectar arterias con venas. Para eso tiene esas características, ¿de acuerdo? Las arterias van a transportar sangre oxigenada, a excepción de la arteria pulmonar que transporta sangre hipooxigenada. Las venas van a transportar sangre hipooxigenada. Y a diferencia de las arterias, las venas tienen válvulas. Cuando las válvulas fallan, la sangre se queda retenida en la vena, no fluye y vienen las várices. La dilatación patológica de la vena se llama várices. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ahora,
Las venas tienen válvulas y las arterias no, pero hay excepciones. Por ejemplo, la arteria aorta y la arteria pulmonar tienen sus válvulas semilunares. ¿De acuerdo? La vena transporta sangre hipoxigenada, a excepción de la vena pulmonar que transporta sangre oxigenada. ¿De acuerdo? Bien. Y esto es lo que te decía. Mira, mira cómo se comunican las venas con las arterias. Mira, la arteria tiene todas estas capas, ¿ve? Endotelio, músculo, tejido conectivo, ¿no? Mira cómo se ramifica y se hace más angosta y se conecta con un capilar. Y el capilar se conecta con una vénula, que es más chiquita, y la vénula se agranda y se transforma en vena. ¿Te das cuenta? ¿Ves? Ahí están los tejidos que tienen las arterias y venas. Bueno, este es el esquema del sistema circulatorio en los mamíferos, ¿no? Acá vemos el corazón, vemos que acá sale una arteria aorta, ¿de acuerdo? La aorta se ramifica en dos zonas, la aorta ascendente y la aorta descendente, ¿ya? La aorta ascendente emite dos ramas, que son las arterias coronarias, la arteria coronaria derecha e izquierda, que van al miocardio, ¿ya? Y hay un callado aórtico que baja, ¿no? Y da origen a tres ramas, ¿no? De esas tres ramas, por ejemplo, una de ellas es la arteria, bueno, hay una rama que es el tronco arterial brachiocefálico, ¿no? De ahí, del tronco arterial brachiocefálico, nace la arteria carótida, por ejemplo, ¿no? La arteria carótida, ¿no? Primitiva, derecha, por ejemplo, ¿no? Que irriga la mitad derecha de la cabeza y el cuello. De ahí sale, por ejemplo, la arteria subclavia derecha, que irriga el brazo derecho, ¿no? Y el otro grupo de arterias que salen de la aorta es la arteria carótida primitiva izquierda, que irriga la mitad izquierda de la cabeza y el cuello, la arteria subclavia izquierda, que irriga el brazo izquierdo, ¿no? Y también vamos a tener, aparte del callado aórtico, vamos a tener la aorta torácica, ¿no? Que emite ramas que van a los músculos y a las vísceras del tórax, por ejemplo, las arterias bronquiales, las arterias esofágicas, ¿no? Después tenemos la aorta abdominal, ¿no? De aquí sale el tronco celíaco que emite las arterias hepáticas, ¿no? La arteria hepática que va al hígado, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Ya? La arteria estomáquica que va al estómago, la arteria esplénica que va al vaso, ¿no? Y otras arterias que se van al intestino, como la arteria mesentérica, las arterias renales que van al riñón, ¿no es cierto? Las arterias ilíacas que van a los miembros inferiores, todas esas arterias se emiten, ¿no? Saliendo de la aorta para poder llevar, pues, la sangre. Y las venas, todas las venas sistémicas convergen en dos grandes venas, ¿no? La vena cava superior y la vena cava inferior, ¿no? Ahora, por otro lado, el retorno venoso de la circulación del corazón corresponde a las venas cardíacas que llegan al seno venoso coronario, ¿no? Hay venas, por ejemplo, del cuello, de la cabeza, de los brazos, parte del tórax, que van a traer sangre y van a acabar en la vena cava superior, ¿no? Y la sangre que viene, por ejemplo, de los miembros inferiores, de la pelvis, del abdomen, del tórax, va a acabar en la vena cava inferior y todo eso va a llegar al corazón, ¿ya? Ahora, ¿cómo es la coagulación sanguínea? La coagulación es un proceso muy interesante que trae como consecuencia, pues, de que cuando hay una rotura de un vaso sanguíneo, ¿no? Uno pueda coagular su sangre y el vaso sanguíneo se pueda regenerar, ¿no? Hay varios pasos generales acá de la coagulación, ¿no? Por ejemplo, aquí, mira, en este caso, no, este no es, acá, mira. Las células dañadas y las plaquetas liberan una molécula que se llama la tromboplastina, ¿ya? Cuando se rompe un vaso. Se libera la tromboplastina. Y mira lo que va a pasar. En presencia de calcio y vitamina K, la tromboplastina convierte la molécula que está acá, protrombina, en trombina, ¿ya? En presencia de calcio y vitamina K, la tromboplastina convierte la protrombina en trombina, ¿ya? Y la trombina, mira lo que hace. Mira, esto es una cadena. La trombina
en presencia de calcio también, convierte el fibrinógeno soluble en el plasma, ¿no? El fibrinógeno soluble, en una proteína insoluble, que es la fibrina. Entonces, el fibrinógeno se tiene que transformar en fibrina para poder amarrar aquí, ¿no? Las plaquetas que se están liberando, porque el vaso sanguíneo está roto, ¿ya? Entonces la fibrina forma una red que atrapa a los glóbulos rojos, como vemos acá, ¿no? Para formar un coágulo. Y debajo de él se va reparando la herida, debajo de él, ¿ya? Para que no quede trombos, viene una enzima que se llama la plasmina o la fibrinolicina, que rompe los hilos de fibrina después. Y el vaso sanguíneo se restituye. Así se da el proceso de coagulación. Esos son los pasos generales, que los ves ahí poco a poco, ¿ya? Bien. Luego tenemos el sistema linfático que habíamos mencionado antes. El sistema linfático es un conjunto de órganos y vasos, vasos linfáticos, que transportan un líquido llamado linfa desde los espacios intersticiales hacia la sangre. O sea, la linfa se transporta desde los tejidos hacia la sangre por medio de los vasos linfáticos. Los órganos son los ganglios linfáticos, también tienes al timo, tienes al vaso y a la médula ósea roja. Y los conductos son los vasos linfáticos. Por ejemplo, en el timo, ¿ya? En el timo se da la maduración de linfocitos T. En la médula ósea roja están las células madres. En el vaso, ¿no? Se filtra la sangre, ¿ya? Y se eliminan antígenos. Y en los ganglios linfáticos, ¿no? Mira, acá, por ejemplo, tú ves una red de ganglios linfáticos en la región abdominal y en la zona de acá, cerca, ¿no? En el caso de las mujeres acá, por ejemplo, ¿no? Las partes inguinales, en el útero, en la zona pélvica, ¿no? También tenemos ganglios a nivel de las zonas axilares, del cuello, ¿no es cierto? La parte torácica, hay un montón de ganglios, ¿ya? Los ganglios se distribuyen en todo el cuerpo, principalmente en el cuello, en la axila, en la ingle, en el abdomen. ¿Y de qué se encargan los ganglios linfáticos? Se encargan de filtrar la linfa, limpiarla. Inclusive también fagocitan células extrañas porque hay macrófagos y producen anticuerpos como las células, como lo hacen los plasmocitos, que son las células que fabrican anticuerpos. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Ok? ¿Cuáles son las funciones de este sistema tan interesante? Este sistema recoge el exceso de líquido intersticial que hay en los tejidos, evitando la formación de edema o hinchazón. Cuando hay mucho líquido atrapado entre los tejidos, ¿no? Se hincha esa zona. Eso se llama edema, ¿no? También transporta grasas desde el intestino delgado hacia la circulación sanguínea y ayuda a combatir las infecciones por medio de justamente los ganglios linfáticos. ¿De acuerdo? ¿Ya? Este es un ganglio linfático que te decía. ¿Ya? ¿Ok? Bien. Bueno, y el otro, para terminar, lo que es la circulación, es el mecanismo de circulación en plantas. ¿Cómo se da? ¿Cómo se da esto? Bueno, sabemos que en las plantas hay dos tejidos conductores, que son el xilema y el floema, que están en toda la planta, raíz, tallo y hoja, que se encargan de distribuir, ¿no? O circular la savia bruta y savia elaborada. La savia bruta va a ascender desde la raíz hacia las partes altas de la planta. ¿De acuerdo? ¿Ya? Eso va a ser la planta. Conducir la savia bruta desde la raíz hacia las partes altas, de manera unidireccional. El agua con las sales minerales que constituyen la savia bruta va a ingresar por la raíz y por un proceso denominado arrastre por transpiración, así se llama, arrastre por transpiración, el agua y las sales minerales van a ir ascendiendo desde la raíz hasta las hojas. ¿Ok? Ahora, si hacemos un corte de la raíz como vemos acá, ¿no?
vamos a encontrar aquí varias partes en el tejido. Tenemos la epidermis, tenemos la zona de la corteza, ¿no? Y tenemos la médula de la raíz. La zona de la epidermis tiene los pelos absorbentes. La zona de la corteza contiene un tejido acá que es el parénquima, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y más abajo tenemos un tejido que se llama endodermis, ¿de acuerdo? Endodermis. A nivel de la endodermis vamos a encontrar unas celulitas que engruesan sus paredes y forman unas bandas de negrito que están acá, que se llaman las bandas de Caspari, ¿de acuerdo? Las bandas de Caspari son engrosamientos de la pared celular de estas celulitas que hay acá en la endodermis. Abajo hay otro tejido que se llama el periciclo, que está en moradito, y abajo tenemos al xilema y floema. Entonces, el agua tiene que atravesar todo esto. Hay dos caminos para que el agua pueda atravesar. Un camino que se llama el simplasto, ¿de acuerdo? Simplasto. El simplasto evade la banda de Caspari, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y lo que hace en este caso, pues, es atravesar la raíz, ¿de acuerdo? ¿Ya? El simplasto, ¿ya? Es decir, va a circular, ¿no? Va a circular a través de la raíz, ingresando por los pelos absorbentes, ¿no? Y yéndose por acá, por esta zona, ¿ya? Por esta zona de acá. Acá tenemos la parte de color azulito, de acá de este dibujo, la parte de color azulito, que es este dibujo, es el recorrido del simplasto. Esta flechita de azul de acá, mira, simplasto. Mira por dónde va. No va por los espacios intercelulares. Va atravesando las paredes, la membrana, ¿no? Y evade la banda de Caspari, que es estos puntos negros, y atraviesa y llega al xilema, mira. En cambio, hay otro recorrido que está aquí de rojo, ¿ya? Que se llama el apoplasto, donde el agua y los minerales van ingresando a través de la raíz, pasando por los espacios intercelulares. ¿De acuerdo? Y chocan con la banda de Caspari. Esto impide la libre ósmosis del agua, ¿no? Dando tiempo a que a través del otro recorrido, que es el simplasto, el agua pueda ingresar. Al final, este recorrido también va a evadir la banda de Caspari y va a ingresar por medio de las células hasta el xilema, ¿ya? Entonces, hay dos recorridos del agua acá, ¿ya? Uno que es de esta flechita azul, que se llama el recorrido del simplasto, ¿no? Que va atravesando las células, ¿no? A través de la membrana y evade la banda de Caspari. Y el otro recorrido que es el rojito, que circula a través de los espacios intercelulares, que se llama el apoplasto, que sí choca con la banda de Caspari. Entonces la banda de Caspari lo que está haciendo es regular el pasaje de agua prácticamente y se localiza en la endodermis. Ya no debes olvidar eso por si acaso. ¿Ok? Estoy explicándote acá el dibujo que está en la parte de arriba. ¿De acuerdo? ¿Ya? Acá lo tienes más grande, ¿ya? Pero aquí el simplasto, ¿no? El simplasto, aquí lo han puesto de color rojo, ¿ya? Pero aquí está de color azul, ¿de acuerdo? ¿Ya? Porque el simplasto es el que va a evadir la banda de Caspari, ¿no? Y el otro es el apoplasto, ¿ya? El simplasto evade la banda de Caspari y el apoplasto choca con la banda de Caspari, ¿ya? Luego que atraviesa la raíz y llega al xilema, el agua va a subir por un fenómeno de arrastre por transpiración hacia las partes altas de las hojas. Ahora, ¿qué pasa con la savia elaborada? La savia elaborada que se fabrica a nivel de las hojas va a descender y va a conducirse, ¿no? De arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Va a ir pasando de manera bidireccional, llevando savia elaborada, ¿no? Y sacarosa a todas las partes de la planta. Este transporte se da por un fenómeno conocido como el flujo de masas, ¿ya? El flujo de masas. Acá está, ¿de acuerdo?
En las partes altas de la planta hay una concentración alta de sacarosa, porque la savia elaborada tiene bastante sacarosa. Y en las partes bajas hay baja concentración de sacarosa. Los puntitos rojos me representan, ¿no? O los puntitos azules me representan, en este caso, ¿no? Las moléculas del glúcido, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y las flechas rojas me representan, ¿no? El movimiento de la molécula de glúcido, ¿de acuerdo? Acá, por ejemplo, en este transporte, ¿no? Vemos que el agua está subiendo por el xilema, aquí, a través de estas tráqueas, y se está yendo al floema, de mayor a menor concentración. El agua que va del xilema al floema mezcla, disuelve la sacarosa que hay acá y la transporta hacia abajo, ¿de acuerdo? Pero la distribución de la sacarosa es de mayor concentración en las partes de arriba y de menor concentración en las partes de abajo. Aquí los puntitos rojos representan la sacarosa. Y el agua disuelve la sacarosa y la transporta hacia abajo. ¿De acuerdo? Este fenómeno se llama flujo de masas. Para que haya un transporte por flujo de masas, tiene que haber una diferencia de concentraciones de sacarosa, ¿ya? En la parte superior y en la parte inferior. Bien. ¿Tienes alguna pregunta hasta acá? Bien, continuamos entonces con el sistema. Profe, Sí, profe, disculpe, ¿podría retroceder la diapositiva para tomarle captura? a ver. Ahí está, ahí es la anterior, ¿no? Ya. Ahí, esta, ¿no? Sí, gracias. Ok. ¿Listo? ¿Ya? ¿Podemos seguir? Sí, profe, gracias. Ya. El sistema excretor, como te decía, es un conjunto de órganos que permiten eliminar desechos. Acá tenemos un sistema, una comparación entre los diferentes grupos. Por ejemplo, los protozoarios, ¿no? No son animales, pero ellos liberan el exceso de desechos a través de un proceso de simple difusión y lo hacen por medio de sus vacuolas, las cuales almacenan desechos. Por ejemplo, este es un paramesio, ¿ya? Los platelmintos como la planaria tienen dentro de sus cuerpecitos un sistema excretor conocido como los protonefridios, ¿ya? Los cuales presentan unas celulitas que se llaman las células en flama, ¿ya? Se les llama así porque cuando se observan al microscopio parecen como si fueran antorchas encendidas. Estas células son las que se encargan de filtrar los desechos. En el caso de los insectos están los famosos túbulos de Malpighi, que son unos tubitos que desembocan en el sistema digestivo, ¿ya? Que es lo que son los que traen orina, los túbulos de Malpighi, ¿ya? Desembocan justamente en la unión, entre la unión, ¿no? Del tubo digestivo medio y el tubo digestivo posterior, ¿ya? Ahora, el otro grupo son los celenterios, que son animales que realizan su excreción por una difusión simple. Los anélidos, como la lombriz de tierra, presentan metanefridios, que son órganos también formados por un conjunto de tubos muy parecidos a estos de acá, ¿no? En los metanefridios hay un conjunto de tubos complejos, ¿no? Inclusive hay una vejiga pequeñita donde se almacena la orina y el fluido pasa, ¿no? Pasa por ahí y se libera más que todo una sustancia de desecho que es la uria, ¿no? Por eso estos gusanos son urotélicos, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y en los crustáceos tenemos las glándulas verdes o antenales, ¿no? En el saco de la glándula verde se acumula la orina por filtración y luego pasa a los tubos y finalmente a la vejiga y al poro excretor. Eso se da en los crustáceos como los camarones, ¿no? Los langostinos, etc.
En el caso de los peces, la excreción en peces, ¿no? Es muy interesante porque depende el lugar en donde estén, donde vivan. Por ejemplo, un pez de agua dulce, ¿no? El agua dulce contiene una concentración de sal muy inferior a la de la sangre del pez, ¿de acuerdo? O sea, un medio hipotónico es el agua dulce. Entonces, este pececito va a perder sales por difusión y el agua va a ingresar por ósmosis. Entonces, ¿qué hace? El exceso de agua es bombeado al exterior por los riñones, que tienen muchos glomérulos, y la orina va a ser diluida, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y va a absorber sal por las branquias. En cambio, un pez de agua salada o marina está en un medio hipertónico con una gran concentración de sales, ¿no? Entonces este pececito va a perder agua, pero va a ganar sales, ¿ya? Entonces, ¿qué hace? Tiene que beber agua salada. La sal es transportada por la sangre hacia sus branquias, donde van a ser segregadas al exterior. Y sus riñones van a presentar pocos glomérulos. Al final, su orina va a ser concentrada y escasa con respecto a los peces de agua dulce, ¿ya? En el caso de los anfibios, ellos también tienen un sistema excretor basado en ya órganos como riñones. La mayoría son de agua dulce y producen mucha orina y conservan sales, ¿no? Presentan un órgano que se llama el nefrostoma, ¿de acuerdo? ¿No? Que está atrofiado, ¿no? Y los que viven en ambientes terrestres, ¿no? Secos, conservan el agua ya que han reducido la permeabilidad de la piel al agua y poseen grandes vejigas también, ¿ya? En el caso de nosotros los humanos, ¿no? Nosotros tenemos un sistema excretor basado en órganos filtradores de la orina, o perdón, de la sangre, que son los riñones, y órganos que conducen la orina al exterior, que son las vías urinarias, ¿no? Nuestros riñones son los principales órganos que nosotros tenemos para filtrar la sangre, ¿no? Nosotros filtramos 180 litros de plasma sanguíneo al día y de esos 180 absorbemos o recuperamos 178. Es decir, los 2 litros de diferencia o el litro y medio de diferencia que queda, lo vas a liberar bajo la forma de orina. Imagínate qué importantes son los riñones. La arteria renal permite el ingreso de sangre al riñón y la vena renal permite la salida de sangre ya filtrada del riñón, ¿ya? Ahora, dentro del riñón vas a encontrar algunas partes, ¿no? La corteza renal y la médula renal que está más adentro. Estas estructuras que ves acá se llaman pirámides de Malpighi. Si nosotros las cortamos, vamos a observar más o menos esta figura, ya aquí en una pirámide de Malpighi. Encontramos a la unidad anatómica y funcional del riñón, que se llama el nefrón, ¿de acuerdo? El nefrón. El nefrón contiene partes. Tiene una zona que está formada por capilares sanguíneos, que se llama glomérulo, ¿ya? Otra que se llama la cápsula de Bowman, ¿no? Y la unión entre la cápsula de Bowman y el glomérulo, ¿ya? Forma lo que se conoce como, ¿no? En este caso, el corpúsculo renal o el corpúsculo de Malpighi que le llaman. Aquí es donde se da el proceso de filtración, porque para formar nuestra orina, nosotros hacemos 3 etapas. La primera es la filtración, la segunda es la reabsorción tubular y la tercera etapa es la secreción tubular. Aquí, en el corpúsculo de Malpighi, se da la filtración glomerular, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y luego viene del corpúsculo de Malpighi un tubo contorneado, ¿no? Está cerca de la cápsula que se llama el tubo contorneado proximal, que se dobla por acá. Luego viene un tubo en forma de U, que se llama el asa de Henle, y un tubo que se contornea, que está lejos de la cápsula, que se llama el tubo contorneado distal. ¿Ya? Hasta acá son 3 sistemas de tubos. Y luego un tubo largo que se llama el tubo colector, ¿no? Que es el que concentra y almacena la orina acá al final. En el tubo contorneado proximal y en el asa de Henle y en el tubo contorneado distal se da la reabsorción.
la reabsorción tubular, la segunda etapa para formar orina. En este proceso de reabsorción, ¿qué vamos a hacer? Lo que llega a la cápsula de Bowman, ¿no? Va a ser pasado por acá, por estos conductos, por estos tubos, ¿ya? Y van a ser reabsorbidos. ¿Qué cosa se va a reabsorber? Agua, minerales de sodio, potasio, iones de bicarbonato, y se van a devolver a la sangre. Pero hay otras cosas que van a quedar, como por ejemplo, exceso de minerales, exceso de agua, ¿no? Van a quedar otros componentes, ¿no? Como resultado del metabolismo, como el ácido úrico, ¿no? La urea, ¿de acuerdo? Esos componentes van a quedar acá, dentro de los tubos, y se van a llevar al tubo colector para poder almacenarlos y después liberarlos, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, en estos tubitos se da la reabsorción tubular. Por ejemplo, en el tubo contorneado proximal se absorbe 65% de agua y también minerales. Pero aquí en el tubo contorneado proximal también se puede recuperar o reabsorber, ¿no? Algunos otros componentes, ¿de acuerdo? Como por ejemplo, glucosa y aminoácidos. La glucosa y aminoácidos yo no los voy a botar, los voy a reabsorber acá, todos, ¿ya? En el asa de Henle se absorbe más o menos un 15% de agua con sales minerales de sodio, potasio, cloro y bicarbonato. Y en el tubo contorneado distal se absorbe 10% de agua, junto con más minerales, sodio, potasio. Acá en el tubo contorneado distal viene una hormona que se llama la aldosterona, ¿ya? La cual ayuda a la absorción de sodio y a la secreción de potasio, ¿ya? Y finalmente en el tubo colector se da la secreción tubular, ¿no? Se almacena la orina y se libera a la siguiente región. ¿Cuál es la siguiente región? Ya viene ya la papila renal, ¿no? Y luego estas estructuras que vemos acá, que se llaman, ¿cómo se llama acá? Los cálices menores, ¿no? Luego el cáliz mayor, la pelvis renal, el uréter, ¿no? Y del uréter, ¿qué cosa viene? ¿No? ¿Dónde está acá? Del uréter vendría pues ya la vejiga y al final la uretra. O sea, nuestras vías urinarias van a empezar en el riñón. Toda la orina que has colectado acá, en el tubo colector, va a parar a los cálices menores. Luego baja la orina a estos cálices mayores que están acá, esta zona de acá. Luego baja a la pelvis renal. Luego va por el uréter. Este se conecta con la vejiga. Ahí se almacena la orina. Y luego de la vejiga se va a la uretra. Y luego al medio externo. ¿Correcto? Esto es el nefrón, como te digo, y el proceso de formación de la orina. Filtración, reabsorción y secreción. Y la última etapa es la excreción, ya cuando liberamos toda la orina que hemos producido. Bien, bien jóvenes, esto ha sido todo por la clase de hoy día. Por favor, apunta las claves rápidamente antes que me gane el tiempo. La número 1, la respuesta es la alternativa B, carece de sistema circulatorio. La número 2, la alternativa C. La número 3, la alternativa D de dado. La número 4, la alternativa A. La número 5, la alternativa C. La número 6, la alternativa C. La número 7, la alternativa B. B de beso. La 8, la alternativa A. La 9, la alternativa C, C de casa. La 10, la alternativa B de beso. La 11 sería la alternativa A. La 12, la alternativa C. La 13 sería la alternativa B de beso. La 14, la alternativa A. La 15, la alternativa D de dado. ¿Ok? Gracias por tu atención. Espero que la información te sirva. Nos estamos viendo la siguiente semana. Gracias por tu atención. Nos vemos.
Muy buenos días, jóvenes. Les saluda el profesor de química, José Manuel Churota Chávez. El día de hoy vamos a continuar con nuestras clases de química. Hoy nos toca desarrollar la semana número 7, lo que corresponde a reacciones químicas, ¿ya? Reacciones químicas. Bien, después de haber dado la bienvenida, voy a presentar la diapositiva para dar inicio a la clase. Buenos días, Isabel. Buenos días, José. Muy buenos días. Aquí está. Aquí tenemos la semana número 7. El tema a desarrollar es reacciones químicas y nucleares. En el tema de reacciones químicas y nucleares tenemos que ver qué cosa es una reacción química. ¿Dónde vemos ejemplos de reacciones químicas? Por ejemplo, cuando vemos un metal que se oxida, ¿no? Un clavo que se oxida, una chapita que se oxida. Entonces, vemos la oxidación a nuestro alrededor. Los metales se oxidan. Una puerta de metal se oxida, una ventana de metal se oxida, ¿no? Entonces los metales se van a oxidar. La oxidación se podría decir que es una reacción química. Así es, la oxidación es una reacción química. Cuando prendes un palito de fósforo, no sé si has visto cómo se prende el palito de fósforo, ¿no? Ahí haces una fricción, un rozamiento y se prende, ¿no? Hay liberación de energía. ¿Ves la flama, la llama que se forma? Entonces ahí tenemos una reacción química también. Hay otra evidencia, ¿no? De que está ocurriendo una reacción química. ¿Con qué está relacionado las reacciones químicas? Las reacciones químicas están asociadas a los cambios químicos. ¿Y qué cosa era un cambio químico? Un cambio químico era cuando se rompen enlaces químicos y se forman nuevos enlaces químicos. Entonces, si se rompe un enlace químico y se forman nuevos enlaces químicos, estamos hablando pues de una reacción química. En la clasificación de las reacciones químicas vamos a decir que hay reacciones por su comportamiento, 1, 2 por su energía, 3 por el sentido de la reacción o por su composición, y 4 por el cambio en su número de oxidación. Si el número de oxidación cambia o el número de oxidación no cambia, o el estado de oxidación cambia o no cambia el estado de oxidación. Luego de clasificar las reacciones químicas, vamos a pasar a los métodos de balance. Una reacción química se expresa a través de una ecuación química. La ecuación química es la representación de la reacción química, ¿no? Esta reacción química debe ser balanceada. ¿Qué significa un balance? Significa que los átomos de los reactantes deben ser igual a los átomos en el producto. O sea, si en los reactantes hay 10 átomos, en el producto también deben haber 10 átomos. Con esto cumplimos, ¿no?, la ley de Lavoisier, que nos dice que la masa de los reactantes va a ser igual a la masa de los productos. En nuestro caso diremos que la cantidad de átomos en los reactantes debe ser igual a la cantidad de átomos que hay en el producto. Entonces vamos a hacer el balance, métodos de balance. El balance más rápido es el método del tanteo, tanteando, pues, ¿no? Aún el método del tanteo tiene un procedimiento. Primero se hace el balance del metal, segundo el no metal, tercero el hidrógeno y al último lo dejas al oxígeno. Luego también podríamos ver un tipo de balance un poquito matemático llamado balance algebraico, pues, ¿no? Donde los coeficientes van a ser variables, ¿no? Pueden ser letras como A, B, C y D. Y establecemos ecuaciones, ¿no?, entre los reactantes y productos. Resolvemos el sistema de ecuaciones y tenemos los coeficientes estequiométricos. Otro método es el llamado método redox. En el método redox se ve el número de electrones que se transfieren. Va a haber un caso donde se pierde electrones y otro caso donde se gana electrones. Según el método del balance redox, el número de electrones que se gana, debe ser igual al número de electrones que se pierde. ¿Ya? Ese sería el método del balance redox. Ahora, el balance redox no es completo. Falta terminar de hacer el balance y para terminar de hacer ese balance se hace por el método del tanteo. Vamos a terminar por tanteo. ¿Ya? Vamos a terminar por tanteo. Muy bien. Y así va a ser, ¿no? Esos son los métodos del balance. Y finalmente vamos a ver lo que son reacciones nucleares, ¿no? Con eso cerramos la clase y con los problemas de aplicación. Muy bien, voy a dar inicio a la clase con las diapositivas. Bienvenidos al curso de química, jóvenes.
Muy bien, aquí tenemos la semana número 7, reacciones químicas y nucleares. Probando 1, 2, 3, probando. ¿Se escucha bien el audio? Sí, profesor. Sí se escucha bien, gracias. A veces el audio no se escucha bien y por eso hago la consulta. Muchísimas gracias, jóvenes. Bien, semana número 7 dice reacciones químicas y nucleares, ¿no? ¿Qué es una reacción química? Diremos que una reacción química es un cambio químico. ¿Y qué cosa es un cambio químico? Cuando se rompen enlaces químicos y se forman nuevos enlaces químicos. Ya eso va a ser una reacción química. Tenemos acá reacciones químicas. Es el cambio o transformación de una o más sustancias llamadas reactantes en otras nuevas con propiedades diferentes llamados productos. Durante una reacción química ocurre ruptura y formación de enlaces químicos. Tenemos acá, por ejemplo, el hidrógeno, ¿no? El hidrógeno y el oxígeno van a reaccionar. Acá se está rompiendo, ¿no? Acá había una molécula de hidrógeno donde el enlace se ha roto y acá había una molécula de oxígeno donde el enlace se ha roto, pues, ¿no? Se rompen los enlaces y se forman nuevos enlaces, ¿no? El hidrógeno y el oxígeno reaccionan para producir agua, pues, ¿no? Entonces esa es la reacción química de formación del agua, ¿no? El hidrógeno reacciona con el oxígeno para formar la molécula del agua, pues, ¿no? Como vemos acá, la molécula de hidrógeno ha roto su enlace, ¿no? Acá había un enlace químico que los unía, se ha roto el enlace hidrógeno-hidrógeno, y el oxígeno también ha roto su enlace y ahora se está uniendo, pues, al átomo de hidrógeno y al átomo de hidrógeno y estaría formando la molécula de agua, ¿no? Entonces, una reacción química es el cambio o transformación de una o más sustancias llamados reactantes en otras nuevas con propiedades diferentes llamados productos. Durante una reacción química ocurre ruptura y formación de enlaces químicos. ¿Ya? Seguimos. Tenemos acá evidencia de reacciones químicas. ¿Cómo sabemos que está ocurriendo una reacción química? ¿Cuál es la evidencia? ¿No? ¿Cómo evidenciamos que está ocurriendo una reacción química? ¿Cuáles son las evidencias? Un caso sería la liberación de gases. O sea, si tú haces reaccionar A más B y se libera un gas, ¿no? Hay liberación de un gas. Entonces, esa liberación de gas es la evidencia de que está ocurriendo una reacción química. Ya, esa va a ser la evidencia. Entonces, liberación de gases se puede poner como evidencia, ¿no? Como una prueba de que está ocurriendo una reacción química. Otra prueba de que está ocurriendo una reacción química, mira acá, mira, está reaccionando y está liberando energía, un brillo, y está liberando un gas, ¿no? Acá se ve un gas que se está formando. Entonces, esto también es otro ejemplo de evidencia de una reacción química, la liberación de energía, ¿no? Libera energía. Otro ejemplo de otra evidencia, ¿no? De que está ocurriendo una reacción química es el cambio de color. Bueno, ahorita es transparente, pero si tú lo destapas, ¿no? Va a cambiar de color, va a oscurecerse, va a volverse color pardo, marrón, así más o menos se va a cambiar. Y es debido a que va a haber una reacción, ¿no? Con el oxígeno del aire. Entonces, cuando esto de acá se destapa, se ve ese cambio de coloración. Y el cambio de color es una evidencia también de que está ocurriendo una reacción química. Formación de precipitados. Mira, acá tú tienes un tubo de ensayo donde tú tienes, por ejemplo, nitrato de plata. Y acá tienes otro tubo de ensayo donde tienes cloruro de sodio. Si tú agregas el cloruro de sodio al nitrato de plata, acá se va a formar un sólido insoluble, ¿no? El cloruro de plata. Ya, el cloruro de plata que van a ser partículas de color blanco, que va a enturbiar el sistema. Bueno, acá habría que hacer la reacción química, ¿no? Este líquido, pasarlo a este líquido. Y al pasarlo, va a reaccionar y se va a ver cómo comienza a enturbiarse. Al final queda como si fuese agua de arroz. No sé si alguna vez has lavado el arroz y el agua queda blanquecina, ¿no? Con puntitos blancos. Igualito acá va a ocurrir eso. El tubo de ensayo va a estar con puntitos blancos, ¿no? Puntitos blancos que significa que se está enturbiando. Y ha habido una reacción química. Luego va a sedimentar formando un depósito de cloruro de plata, ¿no? Un precipitado, ¿no? Un precipitado de cloruro de plata.
Y esas serían las evidencias de que está ocurriendo una reacción química, pues, ¿no? Liberación de gases, liberación de energía, cambio de color, formación de precipitados. Jóvenes, ¿y qué pasaría si ninguna de estas evidencias se nota? O sea, no vemos que salga gas, no vemos energía, ¿no? Deslumbrante, o no vemos un cambio de color, o no vemos, pues, la formación de un precipitado. En ese caso, ya se necesita ya pruebas químicas, ¿no? Reacciones de identificación del producto que esperamos formar. O sea, yo espero formar un producto, pues, ¿no? Y ese producto que yo espero formar, ¿no? Lo que se está esperando formar, hay reacciones químicas de identificación, ¿ya? Que identifican específicamente el producto que yo quiero obtener, pues, ¿no? Quiero obtener. Entonces, en el caso de que estas evidencias no aparezcan, bueno, ¿qué pasaría si no aparecen estas 4 evidencias? Y tú te preguntas, ¿habrá habido reacción química o no habrá habido reacción química? Entonces, en ese caso, se necesita, pues, de análisis específicos de la formación del producto, de identificación del producto formado. Muy bien, seguimos. Ecuación química, claro. La ecuación química es la representación de la reacción química. O sea, yo tengo una reacción química y yo tengo que representar de alguna forma. Y eso es la ecuación química. Acá tenemos, por ejemplo, una reacción química entre el sodio y el agua. El sodio es un metal alcalino muy reactivo frente al agua. Si tú pones, pues, sodio acá en agua, en esta cápsula, ¿no? Acá hay una cápsula. Tiene agua y le hemos agregado sodio. Mira, ¿qué es lo que está sucediendo? Lo que está sucediendo es que hay una reacción violenta con liberación de energía, ¿no? Tanto es así que el metal se forma flama acá, se enciende, pues, ¿no? Forma una flamita y comienza a dar vuelta en la superficie del agua. Entonces hay una gran liberación de energía. Entonces el sodio, metal alcalino, muy reactivo con el agua, ¿no? El sodio reacciona con el agua para formar hidróxido de sodio, ¿no? Acuoso, más hidrógeno molecular gas. Entonces, la reacción química del sodio con el agua nos daría hidróxido de sodio, ¿no? Hidróxido de sodio más hidrógeno gaseoso, ¿no? Se va a liberar un gas. Las sustancias iniciales, que es el sodio y el agua, ¿no? Cuando están separadas se llaman reactantes. Entonces, yo tengo una granalla de sodio, un pedacito de sodio, y tengo agua líquida en la cápsula, pues, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Esas sustancias se llaman reactantes, se le llaman las sustancias iniciales. Cuando el sodio reacciona con el agua, forma el producto, hidróxido de sodio, que sería esto de acá, el hidróxido de sodio, más el hidrógeno. Entonces, el producto son las sustancias que se están generando, serían las nuevas sustancias. Entonces, esta es una nueva sustancia, hidróxido de sodio. Se ha formado hidróxido de sodio y se ha liberado gas. Donde los coeficientes 2, 2, 2, 1 son llamados coeficientes estequiométricos, ¿ya? La letra S significa sólido, la letra L significa líquido, la letra G significa gas. Son los estados físicos de la sustancia, ¿no? Sólido, líquido y gas. Eso es lo que significan las letras entre paréntesis. Ahora, el AC, ¿qué significa? El AC significa acuoso, ¿ya? AC, ¿qué significa? Acuoso. Es decir, disuelto en agua. O sea, entonces, quiere decir que el agua lo está disolviendo, ¿no? Disuelto en agua. La flechita, esta flechita de acá, significa sentido de la reacción, ¿no? Este es el sentido de la reacción. Bueno, y esa sería la representación de una reacción química a través de una ecuación química. Muy bien, seguimos. Clasificación de reacciones químicas. Según el comportamiento de los reactivos, tenemos reacción de adición, síntesis o combinación, ¿ya? Tenemos A, que reacciona con B. A más B me da AB, que este sería el compuesto en este caso, ¿no? Yo tengo el reactante A y el reactante B, y ellos se unen para formar AB. Ejemplo, tenemos acá el hidrógeno, gas, que reacciona con el oxígeno gaseoso y nos da la molécula de agua, ¿ya? Acá se ha hecho un balance, obviamente. 2 por 2 son 4 átomos de hidrógeno. 2 por 2 son 4. 2 átomos de oxígeno. Y este 2, acá hay un 1 que está sobreentendido. Vamos a colocarlo acá. Vamos a decir que acá debe haber un 1 que está sobreentendido. Vamos a poner acá.
que en el caso del agua, acá está la unidad, pues, ¿no? Ahí está, mira. Entonces, este 2 afecta a este 1. Lo está multiplicando. Sería 2 por 1. 2 por 1 sería 2. Hay 2 átomos de oxígeno. Y este 2 afecta a este 2. ¿Ya? Y sería 2 por 2 serían 4. Acá hay 4 átomos de hidrógeno. Acá también, mira, este 2 afecta a este 2. 2 por 2 son 4. 4 átomos de hidrógeno. 4 átomos de hidrógeno. Acá está sobreentendido que está el coeficiente 1, pues, ¿no? Entonces, 1 por 2 sería 2. Acá hay 2 átomos de oxígeno y acá también hay 2 átomos de oxígeno. Entonces, la ecuación está balanceada. Muy bien, y ese sería pues, un ejemplo, ¿no? De una reacción de adición. El hidrógeno se une al oxígeno para formar agua. Acá tenemos otro ejemplo de reacción de adición, ¿no? El nitrógeno reacciona con el hidrógeno y al reaccionar te da amoníaco. Este es amoníaco. Tenemos acá 2 átomos de nitrógeno, acá hay un átomo de nitrógeno, ¿no? 1. Este 2 afecta al 1, sería 2 por 1, 2. Y acá hay 2 átomos de nitrógeno, acá el coeficiente sería 1, pues, ¿no? 1 por 2 sería 2, pues, ¿no? Acá hay 3 por 2, 3 por 2 serían 6, 6 átomos de hidrógeno. Y acá sería 2 por 3 serían 6, 6 átomos de hidrógeno. La ecuación está balanceada, ¿no? La cantidad de átomos en los reactantes es igual a la cantidad de átomos en el producto. Bueno, y esos son ejemplos de reacción de adición, ¿no? Síntesis o combinación. ¿Seguimos? Según el comportamiento de los reactivos, tenemos reacciones de descomposición, ¿no? Acá se va a separar, ¿no? Acá tenemos el compuesto AB y se separa en A más B, ¿no? Se están separando, se están separando. Entonces tenemos el compuesto AB, ¿no? Y se separa en A más B. ¿Por eso se separan? Sí, ellos se van a separar. Mira, aquí están juntitos formando el compuesto, ¿no? Todo esto de acá forma una unidad que nosotros llamamos el compuesto, pues, ¿no? Este es el compuesto. ¿Pero qué ha sucedido? Que este enlace se rompe y ahora están separados, ¿no? Entonces, ¿qué ha sucedido? Ellos estaban juntos, ¿no? Formando este compuesto, pero ahora, ¿qué ha sucedido? Se han separado. A se ha separado de B. Ya no están juntos. Se han separado. Así es. Entonces, esto es una reacción de descomposición, ¿no? Cuando se separan, ¿no? Se separan. Ejemplo, acá tenemos el clorato de potasio. Por efecto del calor se separa oxígeno más cloruro de potasio. Entonces acá ha habido una reacción de descomposición, una separación. Acá tenemos el agua y el hidrógeno se separa del oxígeno, formando hidrógeno más oxígeno. Acá también ha habido una separación, ¿no? Se están separando. Entonces lo que tú debes entender es que todo esto de acá es el compuesto, pues, ¿no? Todo esto de acá es el compuesto. ¿Y qué ha pasado con este compuesto? Se ha separado. Ahora es oxígeno y ahora es cloruro de potasio. ¿Ya? Se han roto los enlaces y se han formado nuevos enlaces. ¿Qué ha sucedido acá? Una separación, jóvenes. Ha habido una separación. Se han separado. Así es, se han separado. Entonces, esto es un ejemplo de reacción de descomposición. ¿Ya? Sería una reacción de descomposición. Ahora, cuando se usa fuego, calor, se llama pirólisis. Y ese triangulito significa aumento de temperatura. Estás calentando el sistema. ¿Ya? Eso significa ese triángulo. Entonces, ese triangulito encima de la flechita significa que estás aumentando la temperatura. Y debido al incremento de la temperatura, la estructura se rompe y se forman nuevos enlaces. En el otro proceso, en el caso del agua, CE significa corriente eléctrica. Si tú haces pasar corriente eléctrica, rompes el enlace entre el hidrógeno y el oxígeno y se forma hidrógeno más oxígeno. A ese proceso se llama electrólisis, pues, ¿no? Electricidad, lisis, romper, romper con electricidad. Pirólisis, lisis, romper. Piro, fuego, romper con fuego, ¿no? Ese es pirólisis, romper con fuego. Y electrólisis, romper con electricidad. Muy bien, y esos son ejemplos de reacciones de descomposición. Seguimos. Otra clasificación por su comportamiento serían las reacciones de sustitución o desplazamiento simple.
Entonces aquí tenemos a A que va a desplazar a B, va a ocupar su lugar. Y entonces B ha sido desplazado. Generalmente yo, para explicar esto y que me entiendan a la primera nada más, yo le digo, muchachos, es como B, este es el compuesto, pues, ¿no? Es como un corazoncito, les digo así. Esto es como un corazón. B y C forman un compuesto, están juntos, ¿no? Están enlazados, acá hay enlace, ¿ya? Acá hay un enlace. Ahí está. Eso sería B con C. Pero ¿qué pasa? Viene A, ¿y qué hace A? A desplaza a B, lo saca, mira, lo está sacando. Lo está sacando a B, ocupa su lugar. Eso es una reacción de sustitución o desplazamiento. Porque A ocupa el lugar de ¿quién? Está ocupando el lugar de B, pues, ¿no? Ocupa su lugar. ¿Ya? Entonces, es lo que está sucediendo, ¿no? Esa es una reacción de sustitución. O sea, A ocupa el lugar de B y B ha sido desplazado, mira. B ha sido desplazado. Está solito B. Y A ahora está con C, ¿no? A está ahora con C. Entonces, ahora ellos han formado el compuesto, pues, ¿no? Ellos están formando parte del compuesto. Acá está. Profesor, ¿eso está pasando? Sí, eso está pasando. Mira. Ah, mira. Esa es una reacción de sustitución. A ocupa el lugar de B. Lo desplaza, lo saca. Y A se queda con C y B ha sido desplazado. Y acá ocurre eso, ¿no? Acá hay ejemplos de reacción de desplazamiento. El sodio desplaza un átomo de hidrógeno y se queda con el OH y se forma el hidróxido de sodio. ¿Y qué pasó con el hidrógeno? El hidrógeno forma hidrógeno gaseoso. Ha sido desplazado el hidrógeno, pues, ¿no? Ocurre lo mismo acá, mira, el zinc desplaza al cobre, ocupa el lugar del cobre. Y el sulfato sería el sulfato de zinc, pues, ¿no? Y el cobre, que estaba con el sulfato, ahora está solito, mira. El cobre ha sido desplazado. Entonces, ¿qué ha pasado acá? Reacciones de sustitución o desplazamiento, pues, ¿no? Son reacciones de sustitución o desplazamiento simple. Eso se puede ver acá, ¿no? Claramente se ve aquí, pues, ¿no? Aquí podemos ver claramente eso, pues, ¿no? Ahí está, ¿no? Aquí está. Profesor, quedó clarísimo, pues, ¿no? ¿Se entendió? ¿Sí? Ahí está, mire. Ahí está. Entonces, ¿ha habido una reacción de desplazamiento? Sí. ¿El zinc a quién ha desplazado? Al cobre, ha ocupado su lugar. ¿Y qué pasó con el cobre? Ha sido desplazado, ahora está solo el cobre, pues, ¿no? Así, se ha formado el sulfato de zinc. Ese es un ejemplo de reacción de desplazamiento simple o sustitución. Seguimos. Reacción de desplazamiento doble o metátesis. Claro, es cuando tenemos dos compuestos y ahora ahora es doble sustitución o doble desplazamiento, pues, ¿no? Para explicar esto de acá, habría que mencionar que esto generalmente se da en el caso de iones, pues, ¿no? Diremos que el que está a la derecha tiene la carga negativa, B sería de carga negativa y A sería de carga positiva. Y acá C sería de carga positiva y D de carga negativa, generalmente, pues, ¿no? Entonces, este catión de este compuesto, porque este es un compuesto, entonces este catión va a buscar a este anión de acá. Entonces, A se une a D y es por eso que se forma este compuesto de acá, A con D. Este catión con este anión. Y este catión de acá busca a este anión de acá. Entonces, C se une con B y así se forma C con B. En realidad es un reordenamiento de iones. Si te das cuenta, este es un compuesto que podríamos decir que el que está a la derecha, generalmente, no en todos los casos, generalmente, tiene la carga negativa y el que está a la izquierda tiene la carga positiva. Cuando reacciona con este otro compuesto, que también el que está a la derecha tiene carga negativa y el que está a la izquierda tiene carga positiva, van a intercambiar iones. En otras palabras, este catión ya no quiere estar con este anión. El catión le dice al anión, bueno, ¿sabes qué? Ya no vamos a estar juntos. Y voy a buscar al otro anión que está acá. Entonces lo cambia este anión por este otro anión. Entonces A se une a D y C se une a B. Y así se forma el producto, ¿no?
Eso es una reacción de desplazamiento doble o también llamado metátesis, pues, ¿no? Vamos a verlo acá. ¿Cómo sería aquí? Mira, tengo el nitrato de plata. La plata, ¿no? Es el catión. La plata tiene carga +1. El NO3 es el ion nitrato. Es el NO3 con carga -1, ¿no? Tiene carga negativa. En el caso del ácido clorhídrico, acá se rompe el enlace y se forma el ácido, ¿no? El protón más el ion cloruro. Entonces, ¿qué va a suceder? Lo que sucede es que este catión va a buscar a este anión, ¿no? Este catión busca a este anión. ¿Para formar qué cosa? El cloruro de plata, ¿no? Ahí está formándose el producto cloruro de plata. Y este ácido, con este nitrato, va a formar qué cosa? El ácido nítrico, ¿no? Ellos estarían formando el ácido nítrico. ¿Sí? Y esto es un ejemplo de una reacción de doble desplazamiento o sustitución. Muy bien. Lo mismo tenemos acá, ¿no? Tenemos al sulfato de sodio, ¿no? Acá tenemos 2 iones sodio con carga +1 y un ion sulfato, SO4 con carga -2. Acá tenemos al nitrato plumboso, que tenemos al plomo con carga +2 y al ion nitrato, ¿no? Al ion nitrato con carga -1. Como son 2 nitratos, estos serían 2 nitratos acá, ¿ya? Entonces tenemos 2 sodios, un sulfato, un plomo y 2 nitratos. Entonces, pero el nitrato tiene carga negativa y parece que tuviese carga positiva. No, esta es carga negativa, ¿ya? Vamos a aclararlo. Esto es carga negativa, sí, -1. Entonces, tenemos que el sodio, ¿no? ¿Qué va a hacer este sodio? Este sodio va a buscar al nitrato. ¿Para formar qué cosa? Nitrato de sodio. Y este plomo se une al sulfato. Plomo con sulfato formaría el sulfato plumboso, pues, ¿no? Ahí está el sulfato plumboso y la formación del nitrato de sodio. Como les mencionaba, ¿no? Es un reordenamiento de iones. Los iones intercambian, ¿no? Se intercambian los iones. Muy bien, y eso sería una reacción de desplazamiento doble o también llamado metátesis, ¿no? Esa sería una metátesis. Muy bien. Entonces ya tenemos nuestra metátesis o reacción de desplazamiento doble. Seguimos, vamos a seguir. Clasificación de las reacciones químicas. Otra forma de clasificar. Uno ha sido por su comportamiento. Ya terminamos por comportamiento. Por comportamiento había adición, ¿no? Había sustitución, había desplazamiento, ¿no? Simple o sustitución, descomposición y doble desplazamiento o metátesis. Ya terminamos por el comportamiento de los reactivos. Ahora nos enfocamos en la energía. Dice acá, según la energía involucrada. Hay reacciones químicas que liberan energía, ¿no? Liberan energía. Y hay otras reacciones químicas que absorben energía del medio que los rodea. Entonces tenemos dos variedades, dos tipos de reacciones considerando la energía. Aquellos que liberan energía y aquellos que absorben energía. Entonces acá tenemos las reacciones exotérmicas, son aquellas que liberan energía. Ejemplo, las reacciones de combustión completa. Tenemos el metano más oxígeno, da dióxido de carbono más agua, más calor. Entonces el calor es un producto, ¿no? El calor se encuentra en la zona de los productos. Entonces yo diré, cuando veo al calor en la zona de los productos, ¿no? Aquí, ¿no? Está el calor en la zona de los productos. Entonces yo diré que es una reacción exotérmica. Entonces acá está en la zona de los productos. Entonces el calor está en la zona de los productos. Entonces la reacción diremos que es una reacción exotérmica. Si no quiero poner la palabra calor, también puedo poner la energía, ¿no? 803 kilojoule por mol. Si veo esta simbología en el producto, significa también que la reacción es exotérmica. Entonces yo diré acá que la reacción también es exotérmica porque acá está ya el valor cuantitativo, pues, ¿no? Del calor, 803 kilojoule por mol. Bueno, esta representación de acá está en base a la entalpía, ¿ya? Entonces acá esta va a ser la reacción química, ¿no? Todo esto es la reacción química. Acá están los reactantes y acá están los productos. Y este delta de H es como un dato adicional, pues, ¿no? Dicen, delta de H es igual a menos 803 kilojoule por mol. Acá lo que me interesa es este signo negativo. Cuando yo vea este signo negativo, significa que esta reacción química es exotérmica.
¿Ya? Eso es lo que va a significar. Entonces, para esta reacción química, si me dan el dato del delta de H, o sea, la variación de entalpía, y yo veo que el signo que tiene es negativo, signo negativo, debo entender que esta reacción es exotérmica. ¿Ya? Eso es lo que se tiene que entender. Reacción exotérmica. Seguimos. Reacciones endotérmicas, el otro tipo de reacción, cuando la reacción química necesita energía. Mira, acá han puesto, pues, este es como un pequeño soplete que le está dando energía a este tubo de ensayo, ¿no? Entonces acá va a ocurrir una reacción química. Y acá va a haber una reacción química. Entonces lo están calentando, ¿no? Esto de acá es como una flama, ¿no? Una flama, un pequeño soplete que, ¿no? Está dándole energía, calor a este tubo de ensayo y dentro del tubo está ocurriendo una reacción química. Tenemos acá el caso del óxido mercúrico. Más calor me va a dar mercurio líquido más oxígeno. Entonces, para romper este enlace entre el mercurio y el oxígeno necesito calor. Y ahora, ¿dónde está ubicado el calor? Está ubicado en la zona de los reactantes o reactivos. Entonces yo me fijo y ahora el calor está ubicado acá. Pero ¿a qué zona pertenece esto? A la zona de los reactivos, ¿no? Si el calor lo encuentro en los reactivos, la reacción es endotérmica. Acá también, mira, el calor, pero expresado cuantitativamente como 181,6 kilojoule por mol. Entonces, cualquiera de estas dos representaciones me está indicando que el calor, ¿no?, está en la zona de los reactantes o reactivos. Y la reacción sería endotérmica. Ahora, esta otra representación, bueno, la reacción química es esta. ¿Ya? Esta es la reacción química. Acá está el reactante y acá está el producto. Ponemos acá que esto es la variación de entalpía. Lo que me interesa acá es el signo. Si el signo es positivo, significa que la reacción es endotérmica. ¿Ya? Entonces, si me dan de datos la variación de entalpía y me dicen que la variación de entalpía tiene un valor positivo, debo entender que esta reacción es endotérmica. Es una reacción endotérmica. Profesor, Sí, dime. la entalpía no debe estar adentro, antes del producto, para que sea endotérmica, o me confundo. No, lo que pasa es que la representación es aparte, no está dentro de la ecuación química. O sea, la reacción química se representa a través de su reacción química. Y todo esto representa la reacción química. Acá tenemos los reactantes, ¿no? Ahí está. Y acá están los productos. ¿Ya? Y yo le he puesto este cuadradito para indicar que esta es la reacción química y su representación a través de la ecuación química. Y acá le he puesto punto y coma para decir que esto está separado, es como un dato adicional, donde el delta de H es más 181,6 kilojoule por mol, que debo fijarme en el signo. Cuando yo lo vea de signo positivo, debo entender que esta reacción es endotérmica. ¿Se entendió la idea? Sí, profesor, muchas gracias. Claro, lo estoy separando, por eso lo pongo acá su punto y coma, pues, ¿no? Para separarlo, ¿no? Esta es la reacción química representada a través de su ecuación química y este es el dato adicional que te dan. Te dicen, para esta reacción, su delta de H, su variación de entalpía es más 181. No es lo mismo que esto de acá. Esta es otra forma de representar. Acá han colocado el calor dentro de la representación. Todo esto representa la reacción química. Y en la representación de la parte de los reactivos, los reactantes, el calor está dentro, ¿no?, de los reactivos, ¿no? Está como un reactivo, estamos, ¿no? Es el óxido mercúrico más calor, le están dando calor. Y como está en la zona de los reactivos, ya yo lo identifiqué, es una reacción endotérmica. Igualito acá, pues, ¿no? En lugar de poner la palabra calor, han puesto 181,6 kilojoule por mol, que sería el valor cuantitativo ya, pues, ¿no? Y esto también debo entenderlo que es una reacción endotérmica. Esto es un caso totalmente diferente, pues, ¿no? Acá tengo mi reactante, acá tengo mi producto, pero no me indican dónde está el calor. No me dicen que está en el reactivo, no me dicen que está en el producto. En lugar de poner la palabra calor o poner este numerito 181,6 kilojoule por mol, ¿no?, me ponen esta simbología, delta de H. ¿Qué debo entender por este delta de H? Que esta es la variación de entalpía. Y cuando esta variación de entalpía es positiva,
significa que esta reacción química es endotérmica. ¿Se entendió mucho mejor? Sí, profesor, muchas gracias. Muy bien. Bien, seguimos entonces, seguimos. Eso era por su energía. Entonces, por su comportamiento había adición, descomposición, desplazamiento y doble desplazamiento. Por su energía están las exotérmicas y las endotérmicas. Seguimos. Ahora tenemos, según el sentido de la reacción, ¿no? Según el sentido de la reacción tenemos las reacciones irreversibles, ¿no? ¿Qué significa irreversible? Significa que el reactante, una vez que forma el producto, ya no puede regresar a ser reactante. Por eso se dice irreversible. Entonces tenemos acá las reacciones irreversibles, lo vas a reconocer por la flechita, ¿no? Esta flechita de acá, cuando aparece una sola flechita, significa que es irreversible. Acá también, mira, una sola flechita significa que es irreversible. Y acá también, una sola flechita me indica que es irreversible. Entonces, ¿cómo reconozco, cómo identifico las reacciones irreversibles? Por la flechita, ¿no? El sentido de la reacción. Cuando solo hay un sentido de la reacción, uno nada más, son reacciones irreversibles. Seguimos. Reacciones reversibles. ¿Qué significa reversible? Bueno, reversible quiere decir que los reactantes pueden pasar a ser productos y los productos pueden regresar a ser reactantes. Y lo voy a reconocer porque aparecen dos flechitas, dos sentidos de reacción, pues, ¿no? Entonces acá yo puedo ver que hay una flechita que apunta hacia el producto y otra flechita que apunta hacia el reactante. Cuando yo vea estas dos flechitas, son dos ahora, voy a decir que son reversibles. Entonces, si te preguntan, ¿no?, hacer una clasificación y quieres clasificarlo por el sentido, te fijas cuántas flechas tiene. Si tiene una, es irreversible. Y si tiene dos, es reversible. ¿Ya? Igualito acá. Esta reacción es reversible porque hay una flechita que apunta al producto y otra flechita que apunta a los reactantes. Igualito acá. Esta reacción es reversible. Los reactantes se transforman en producto y los productos se transforman en reactantes. Reacción reversible. ¿Ya? También va a ser considerado una reacción reversible, ¿no? Reacción reversible. Seguimos. Ahora vamos a considerar el número de oxidación. Según el cambio del número de oxidación. A ver, acá sí hay que ampliar un poquito más la teoría. Diremos lo siguiente. A ver, ¿qué podemos decir del número de oxidación? A ver, podemos poner lo siguiente. Por ejemplo, se me ocurre a mí, ¿no?, poner una línea acá y tener valores, ¿no? 0, por ejemplo, +1, +2, ¿no? +3. Y por acá tener -1, -2, -3, ¿no? Así, mira. Entonces, yo podría decir que yo inicio en 0, por ejemplo, generalmente trabajan en 0 y de 0 pasan a +2, por ejemplo. Entonces, inicia en 0 y termina en +2. Cuando el estado de oxidación o número de oxidación, estos numeritos van a representar el número de oxidación o también llamado estado de oxidación. Le podemos llamar número de oxidación o estado de oxidación. Entonces, si el número de oxidación cambia de 0, ¿no? De 0, parte en 0 y termina en +2, entonces, ¿qué vamos a decir que ha ocurrido? De 0 a +2 vamos a decir que está ocurriendo una oxidación. Esto va a significar para nosotros una oxidación. Y una oxidación está relacionada con una pérdida de electrones. Pierde electrones. Ya pierde electrones. De 0 a 1 perdió un electrón. Y de 1 a 2 perdió otro electrón. En total ha perdido 2 electrones. Entonces, al pasar de 0, ¿no?, a +2, de 0 a +2, vamos a decir que pierde 2 electrones. ¿Ya? Y a eso se llama oxidación. ¿Ya? Eso lo voy a llamar oxidación. El otro caso sería, pues, si estoy en 0, supongamos, y paso a -2. Se me ocurre pasar de 0 a -2, ¿no? Parto en 0 y termino en -2. Entonces, en este caso, diremos que se está reduciendo, ¿no? A esto le vamos a llamar reducción. De 0 a -2. Se está reduciendo. Y una reducción implica ganancia electrónica. Gana electrones.
De 0 a -1 ganó un electrón. De -1 a 2 ganó otro electrón. En total ha ganado 2 electrones. Entonces acá ha ganado 2 electrones. Le podríamos decir que cuando el número de oxidación aumenta, ¿no? Aumenta, se está oxidando. Y cuando el número de oxidación disminuye, se está reduciendo. Entonces tenemos dos caminos. O se desplaza hacia la derecha el número de oxidación, porque este sería el lado de la derecha, lo cual implicaría pues una oxidación, o se desplaza el número de oxidación hacia la izquierda. Si se va hacia la izquierda es una reducción, y si se va hacia la derecha es una oxidación. Veamos este caso de acá. ¿Qué tenemos aquí? Vamos a analizar. Tenemos el nitrógeno que está con 0. ¿Ya? El nitrógeno dice que tiene 0, ¿no? Su número de oxidación o estado de oxidación. Y luego en este compuesto veo al nitrógeno con -3. Uy, vamos a ponerlo, vamos a hacer que aparezca -3. Vamos a poner acá -3, -2, -1, 0. Así, miren. Entonces, en el reactante está con 0, ¿no? Acá está con 0. Y en el producto está con -3. Está pasando de 0 a -3. Entonces, ¿qué diremos que ha ocurrido con el nitrógeno? El nitrógeno se ha reducido. Entonces ha ocurrido una reducción. Eso implica una ganancia, pues, ¿no? 1, 2, 3. Ha ganado 3 electrones. Gana 3 electrones. Entonces, el nitrógeno se ha reducido y ha ganado 3 electrones. ¿Y qué está pasando con el hidrógeno? Pues está pasando de 0 a +1, pues, ¿no? Acá podemos ver que el hidrógeno pasa de 0 a +1, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir de él? Si acá está en 0 y acá está +1, ¿no? Entonces está pasando de 0 a +1. Al pasar de 0 a +1, se está oxidando, ¿no? Acá está ocurriendo una oxidación. Y en esa oxidación pierde, pues, ¿no? Pierde. ¿Qué ha perdido? Al pasar de 0 a +1, pierde. ¿Qué está perdiendo, jóvenes? Pierde un electrón. ¿Se entendió? Esa es la idea, ¿no? De las reacciones tipo redox. Debo ver si hay ganancia electrónica o hay pérdida de electrones. Entonces podemos decir acá que el nitrógeno está ganando 3 electrones al pasar de 0 a -3 y el hidrógeno se está oxidando, es decir, está perdiendo electrones al pasar de 0 a +1. ¿No? Eso es lo que está sucediendo. Y en este otro caso, lo mismo, pues, ¿no? Podemos hacer nuestro análisis acá también, ¿no? Podemos decir que el zinc, ¿no? Acá está el zinc, 0, está pasando a zinc +2. Al pasar de 0 a +2, ¿qué está sucediendo? Se está oxidando, pues, ¿no? Se está oxidando. Y si se está oxidando, está perdiendo. Y ha perdido 2 electrones. Entonces, acá podemos decir que el zinc, al pasar de 0 a +2, está sufriendo una oxidación, ¿no? Una oxidación. Donde pierde 2 electrones, ¿no? Ha perdido 2 electrones al pasar de 0 a +2. Y el hidrógeno está pasando, pues, de +1 a 0, ¿ya? De +1 a 0. ¿Qué está pasando con el hidrógeno? De +1 a 0, eso es una reducción, pues, ¿no? Entonces el hidrógeno está pasando de +1 a 0. Se está reduciendo. Entonces esto de acá le vamos a llamar la reducción. Eso se va a llamar reducción, ¿no? El hidrógeno se está reduciendo. Es decir, está ganando. Gana, ¿no? Al pasar de +1 a 0, gana un electrón. Ha ganado un electroncito. Bueno, eso en líneas generales, ¿no? No lo he detallado todavía, pero eso es lo que significaría, pues, ¿no? Entonces, clasificación de las reacciones químicas. Las reacciones redox son las que tienen reducción y oxidación, ¿no? Donde sí hay reducción, donde sí hay oxidación. Entonces, esta palabrita red y esta palabrita ox, red, viene de reducción y ox viene de oxidación. ¿Ya? Así es. Reducción y oxidación. Eso son reacciones tipo redox. Eso es según el cambio del número de oxidación. Entonces, estas reacciones las clasifico como redox, pues, ¿no? ¿Seguimos? En toda reacción redox, dice acá, hay una reducción y hay una oxidación. No, acá están detallando, mira. La reducción disminuye el número de oxidación y es ganancia de electrones. Entonces, el hidrógeno +1 está pasando a hidrógeno 0.
pero en total está ganando 2 electrones, claro, para formar este hidrógeno molecular. Y la oxidación aumenta el número de oxidación y es una pérdida de electrones. El magnesio 0 pasa a magnesio 2 y acá se está perdiendo electrones. Entonces, ¿qué significa este 2 en el producto? Cuando nosotros ponemos electrones en el producto, significa que pierde 2 electrones. Eso es lo que significa. Si colocamos electrones en la zona de los reactantes, significa que gana 2 electrones. ¿Ya? Bueno, esta es la representación, ¿no? Lo correcto, como deberíamos representarlo. Generalmente nosotros somos prácticos y este más 2 lo pasamos al otro lado restando. Pero eso ya es se podría decir un formalismo matemático. Que este que está sumando, ¿no? Más 2 electrones lo paso acá. Y así lo conocen varios, pues, ¿no? Dicen magnesio 0 menos 2 electrones. Se convierte en magnesio más 2. Entonces siempre me preguntan, profesor, ¿no se le pone menos? Bueno, se puede hacer, ¿no? De lo que está acá sumando, lo pasas al otro lado como si fuese una ecuación matemática. Este más pasa al otro lado con menos y sería menos 2 electrones. Significaría que el magnesio pierde 2 electrones y forma el magnesio más 2. Claro, esta es la forma matemática, pero lo correcto es esta representación de acá. ¿Ya? Magnesio 0 forma magnesio más 2 electrones, donde debe entenderse que al ubicar los electrones en el producto, se está perdiendo electrones. Y acá, los electrones aparecen en la zona de los reactantes. Y si está en la zona de los reactantes, significa que se está ganando electrones. Y esta sería la representación correcta, ¿no? Si tú lo has aprendido de esta forma, es un formalismo matemático. ¿Qué es lo que han hecho? Este más 2 lo han pasado al otro lado como menos 2. Como si fuese una ecuación matemática, pues, ¿no? 7 es más, pasa al otro lado con signo cambiado, menos. Magnesio menos 2 electrones. Siempre me preguntan eso también. ¿Ya? Entonces ahí hago la aclaración. Muy bien, en toda reacción redox va a haber una reducción y una oxidación. ¿Ya? Ahí está. Seguimos. En toda reacción redox va a haber un agente oxidante, un agente reductor, una forma oxidada y una forma reducida. Entonces nosotros diremos acá, como el magnesio, ¿no? Como el magnesio está pasando de 0 a más 2, acá está sufriendo el proceso de oxidación. ¿Ya? Y el hidrógeno está pasando de, vamos a ponerlo acá, de más 1 a 0, ¿no? De más 1 a 0, acá está ocurriendo la reducción. ¿Ya? Ahí está ocurriendo la reducción. En la oxidación voy a encontrar al agente reductor. Entonces, él va a ser el agente. El agente reductor. ¿Ya? Y en la reducción, aquí encontramos al agente oxidante. Profesor, ¿no es contrario? Claro, mira, acá está el magnesio se está oxidando. El magnesio se oxida. Pero el magnesio es el agente reductor. ¿No? Ah, profesor, ¿el magnesio se oxida? Sí, está pasando de 0 a más 2, se está oxidando, está perdiendo electrones, está perdiendo 2 electrones. Pero al magnesio lo vamos a llamar agente reductor. Entonces, ¿dónde encuentra el agente reductor? En el proceso de oxidación. Al producto de la oxidación se le va a llamar la forma. Entonces, todo esto de acá sería la forma. En este caso, la forma oxidada. ¿No? De la reducción. El producto de la reducción es él. Y a él se le llama la forma reducida. Entonces, a él se le va a llamar la forma reducida. Ya, sería la forma reducida. Bueno, y ahí están los términos que se utilizan, ¿no? Agente reductor, agente oxidante, forma oxidada y forma reducida. Seguimos. Clasificación de las reacciones químicas. Según el cambio de número de oxidación, tenemos las reacciones no redox. Se le llama no redox porque no hay cambio en el número de oxidación. Si nos fijamos aquí, tenemos acá sodio más 1, sodio más 1. No ha cambiado, no ha habido cambio. Tenemos oxígeno menos 2, oxígeno menos 2. No ha cambiado tampoco el oxígeno.
hidrógeno más 1, no ha habido cambio, no cambia, siguen siendo iguales. Hidrógeno más 1, no ha cambiado. Y cloro menos 1, no ha cambiado. Como te puedes dar cuenta, los estados de oxidación de los reactantes, ¿no?, de esta zona de acá, es igual al estado de oxidación o número de oxidación de los productos. Entonces no ha habido cambio, siguen siendo iguales. A eso se le llama no redox, porque no ha habido cambio. No hay cambio en el número de oxidación. Entonces, para saber si una reacción es redox o no redox, tienes que dar números de oxidación. Si no, ¿cómo te vas a dar cuenta si es redox o no redox? Alguno me pregunta, profesor, ¿puedo identificarlo sin colocar los numeritos de arriba? Me dicen. No, tienes que hacerlo, tienes que colocar esos numeritos arriba. Esos estados de oxidación o número de oxidación sí o sí tienes que colocar. Si ves que cambia, es redox. Y si no cambia, es no redox, pues, ¿no? Seguimos. Acá tenemos un ejercicio, dice. Los metales alcalinos térreos se corroen con facilidad, por ejemplo, son susceptibles a las reacciones con ácidos fuertes. A continuación se muestra la ecuación que representa la reacción del magnesio con el ácido clorhídrico. Clasifique dicha reacción química según los 4 criterios. A ver, si quiero basarme en los 4 criterios, diría, a ver, este es un compuesto y el magnesio ha sacado al hidrógeno y se ha quedado con el cloro. A eso le llamamos. Por el primer criterio, podríamos decir que esto es una reacción de desplazamiento. Desplazamiento simple. O también le puedo llamar sustitución, pues, ¿no? Reacción de desplazamiento simple o sustitución. 2. Veo aquí al calor en la zona de los productos. Acá está en la zona de los productos el calor, en el producto. Y si el calor está en la zona de los productos, diremos que es una reacción exotérmica. Reacción exotérmica. ¿Ya? 3. Veo que hay una sola flechita. Y cuando había una sola flechita, un solo sentido, decíamos que era reacción irreversible. Entonces acá yo diré que esto es una reacción irreversible. Ya va a ser reacción irreversible. Ahora, por el número de oxidación, tengo que colocar los números de oxidación. El magnesio es 0, el hidrógeno es más 1, el cloro es menos 1. Aquí el cloro es menos 1, 2 por 1, 2, menos 2, y acá sería más 2, y aquí 0. De 0 a más 2 se ha oxidado, y de más 1 a 0 se ha reducido. Hay un redox. Entonces, una reacción redox. Porque sí ha habido cambio en el número de oxidación. Jóvenes, tienen un descanso a las 11:55, ya me pasé un minuto. Ya, vamos a continuar, vamos a dejarlo acá en el ejercicio número 2 y continuamos luego del descanso, ¿ya? Pueden ir a su descanso y continuamos a las 12:10, ¿no? Reiniciamos, ¿no? Reiniciamos a las 12:10. Espero que me hayan entendido, jóvenes. Nos vemos. Regresamos en ¿cuánto? En 15 minutos, jóvenes.